Este año 2019 para mí es un año importante porque marca un hito de un viaje personal que ha sido mi pasión y mi obsesión durante los últimos 10 años. Porque durante estos últimos 10 años me he dedicado a recorrer Latinoamérica. Todavía me faltan allí algunos países por conocer, pero las banderitas que ustedes ven allí abajo son todos los países en los que he puesto el pie con un propósito, para tratar de responder a una pregunta que personalmente me intriga, pero también que me es difícil de responder. Viajando por Latinoamérica he tenido la oportunidad de trabajar con actores del sector público, con actores de la academia, con emprendedores, con empresarios. Y durante este proceso siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué Latinoamérica no es un líder mundial en temas de innovación? Porque durante este proceso tuve la oportunidad de conocer distintas ideas, proyectos, emprendimientos, empresas que fácilmente podrían competir contra estas grandes ideas que vienen de economías más desarrolladas, como de Europa o Corea del Sur, de Israel, de los Estados Unidos. Y sin embargo de eso en Latinoamérica seguimos hablando de que somos países en vías de desarrollo. La pregunta entonces es específicamente: ¿por qué todavía no somos líderes en innovación nosotros? No solo los quiteños, no solo los ecuatorianos, sino los latinoamericanos. Porque es una situación que he podido observar que nos pasa a todos, desde Argentina en el sur hasta arriba en Centroamérica. ¿Por qué es importante buscar la respuesta a esta pregunta o por qué se ha vuelto un apasionamiento personal? Porque yo creo que la única manera de salir de este estado que tenemos en Latinoamérica de ser países en vías de desarrollo, que tanto mal nos hace, que tanto nos afecta, está profundamente conectado a la innovación. Me encantó muchísimo lo que dijo Fernando diciendo que la educación no es el camino al desarrollo. Yo creo que la innovación, la verdadera y profunda innovación, no el stickercito de moda que nos persigue últimamente. ¿Se han fijado que ahora todo el mundo es innovador? ¿No? Todo el mundo es innovador, ahora es el nuevo título para ponerse, las empresas también se ponen innovador por todos lados, y sin embargo de eso, la realidad es de que todavía tenemos un trecho, un camino por recorrer. Pero hay estudios que demuestran que la relación entre innovación y desarrollo socioeconómico es profunda, es estrecha. Aquellos países que son altamente innovadores han generado impacto real en sus economías, en sus sociedades. La relación es bastante básica. Donde una empresa crea un producto fuerte, un servicio poderoso que genera mucha riqueza, paga salarios muy competitivos a su gente y esa gente va y consume en su barrio. Y por lo tanto la economía empieza a moverse hacia donde tiene que moverse. Y cuando la economía se mueve, también empiezan a haber nuevas oportunidades para desarrollo y nuevas fuentes de progreso. Así que la pregunta de por qué Latinoamérica todavía no es tan innovadora como debería ser una pregunta que todos enfrentemos. Y es parte de lo que quiero compartir con ustedes durante esta conversación. La respuesta fácil, y es fácil apuntar el dedo a esta situación, es la educación formal, ¿no? Cuando la PUCE organiza un evento para hablar sobre transformar la educación, es muy fácil decir, sí, claro, porque es la culpa de la universidad. Es la culpa del sistema, el sistema educativo está dañado. En la escuela, el colegio, la universidad, allí es donde se cae toda la innovación. Y típicamente nos fijamos en una escena como esta, ¿no? La gente entra al sistema educativo, ¿no? Ahí están con su mochilita, preparados para un viaje, emocionados probablemente, y durante el proceso se les extrae, fíjese qué fuerte esta caricatura, se les extrae la inteligencia, se les extrae la disciplina y la creatividad. ¿Por qué la disciplina? Porque necesitamos la más poderosa de todas, que es la autodisciplina. Y al final salen todos con su bonete, el día de la graduación, orgullosos, luciendo un cartoncito. Pero esta es la salida fácil. Esta es la respuesta obvia que la mayoría de nosotros tomamos. Sin embargo, lo que yo quiero dejar con ustedes esta mañana es que realmente no tiene por qué ser ese el caso. Primero hay que entender por qué el sistema educativo está tan dañado, por qué está tan pervertido. Y tiene una relación profunda con lo que este caballero aquí, para quienes no lo conocen, este es uno de los multimillonarios más importantes que han existido en la historia de la raza humana, una de las fortunas más grandes, incluso si juntásemos en este momento a dólar actual su fortuna contra las fortunas de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, de Bill Gates, él todavía saldría ganando, saldría adelante.
Este caballero, J.D. Rockefeller, es el padre del boom petrolero en los Estados Unidos. Durante su proceso de generación de riqueza, Rockefeller se involucra directamente en la construcción y diseño del sistema educativo de los Estados Unidos. Y él personalmente, de su propio bolsillo, mire qué billetera que andaba a cargar, dona más o menos $192 millones de aquel entonces para crear lo que se llama la Junta General de Educación. Y la Junta General de Educación es entonces el aparato, el organismo diseñado y preparado para construir el sistema educativo. Como los latinos alzamos a ver al norte del hemisferio siempre con mucha desesperación y nos encanta copiar todo lo que pasa allá, resulta ser que Latinoamérica absorbió una parte importantísima de esta mentalidad de cómo se diseña el sistema educativo. Ellos lo hacen en 1902. Pero hay una conversación registrada de parte de Rockefeller donde él dice, hablando de crear el sistema educativo, no quiero una nación de pensadores. Quiero una nación de obreros. Mastique esta idea por unos minutos. El hecho es de que Rockefeller necesitaba y buscaba potenciar su línea de negocio mediante lo que tendría que ser el proceso natural de la revolución industrial primaria, ¿verdad? Entonces vengo y mi trabajo es todos los días armar una caja y todo lo que hago es armar una caja. Y si me pongo a preguntarme, a cuestionar, ¿por qué la armamos así? ¿Qué pasa si la armamos al revés? Pues la línea de producción se detendría. Cumplía un propósito para ese momento, pero el impacto que ha tenido en todos nosotros como resultado es fortísimo. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé cuántos de ustedes ubican esta imagen acá. Esta es la imagen del famoso transatlántico Titanic, que, bueno, no es una foto real, ¿verdad? Que como todos sabemos, Rose y Jack sí alcanzaban sobre la puerta, eso está demostrado científicamente. Pero es fácil preguntarnos por qué el Titanic, cuando iba allí a mar abierto y se alcanza a reportar que había un iceberg en el camino, en la ruta, ¿por qué no gira? ¿Por qué no lo evita? Porque no es un asunto de que el Titanic no vio el iceberg. El asunto fue que no le dio tiempo para reaccionar y girar para esquivar ese iceberg. ¿Por qué? Porque el sistema educativo se parece muchísimo a un transatlántico. Es un navío tan grande, es un sistema tan complejo, hay tantos temas aquí interconectados que es muy difícil pretender que nosotros como individuos, desde este punto de vista casi romántico, perdón si soy un poco cínico, pero pretender que como individuos vamos a cambiar el sistema puede ser un desgaste más fuerte que todas nuestras energías. El sistema está pervertido y va a costar muchísimo y probablemente solo va a pasar después de que se dé con un mega iceberg que cambie cómo estamos acercándonos y diseñando la educación en términos generales. Lo que es nuestro trabajo es distinto, es operar desde nuestros espacios como individuos. Piensen, por ejemplo, cuán dañado está el sistema cuando todavía seguimos utilizando a la fecha para describir la relación entre las partes dentro del sistema educativo al profesor y al alumno. ¿Cuántos de ustedes acá son profesores? ¿Ok? Se van a ofender con lo siguiente que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes de acá son alumnos? Bueno, ustedes también se van a ofender con lo que voy a decir. Alumno viene de una raíz latina que significa alumni sin luz, alumni. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando este personaje gigantesco entra en clase y habla con este grupo de seres humanos, ellos son los oscuros, los no iluminados. Y yo soy aquí el profesor, el dueño de la luz, el que les traigo la luz. Qué perversa esa relación, ¿verdad? Qué terrible pretender que como individuos, incluso desde niños, llegamos a un salón de clase sin luz. Contrario a lo que dijo Silvia, que nuestra luz está allí presente en todo lo que hacemos durante todo el proceso. Solo allí ya entendemos cuán dañado está el sistema. Porque en realidad ahora se discute muchísimo y ya hay una lista de 15 grandes empresas, megacorporaciones, que dicen que el cartoncito que ustedes están persiguiendo como estudiantes acá va a servir de poco. Y entonces ustedes piensan, como se dice en Colombia, esa platita, vea, se perdió. 5 años, 7 años de mi vida para un cartoncito que al final del día puede ser que mañana cuando vaya a Google y diga, hola Google, quiero trabajar acá, Google diga, no nos interesa tu título. Eso es secundario. Nos interesa quién eres, qué conoces, qué puedes hacer.
Y un cartoncito es que no lo muestra. Pretender que somos definidos por un cartón es una equivocación gigantesca. Entonces, el camino no es cambiar el sistema, esa es mi propuesta personal esta mañana, porque hay que entender que en el trabajo que hago normalmente en mi día a día, pues trabajo con organizaciones, típicamente con corporaciones, donde aquí me siento con alta gerencia, unos tipos que tienen toda una pared empapelada de títulos, ¿no? 2 MBAs, 3 MBAs, no sé cuántos títulos. Y el momento que tenemos que hacer un proceso de innovación, y les digo, listo, vamos a entrar a un proceso de creatividad y de ideación. Y uno puede escuchar los grillos gobernando en la sala en ese momento. Esta gente se entra en un estado de shock porque viene tanto tiempo trabajando dentro del sistema que le cuesta salir de allí para pensar diferente, para pensar fuera de la caja o dentro de la caja, para cambiar las cosas. Porque estas 3 habilidades de allí que buscamos muchísimo en procesos de innovación están profundamente conectadas a lo que necesitamos hacer. Pensamiento crítico. ¿Puede alguno de ustedes decirme qué clase tienen en la que se enfoquen única y exclusivamente en pensamiento crítico? Difícilmente. Resolución creativa de problemas. Mis maestros le llamaban hacer trampa. Yo decía, no, es que estoy siendo creativo. Estoy hackeando el problema. Pues resulta ser que no es bien recibido, no lo enseñamos. Y el problema es que en el mundo real tenemos que salir a buscar soluciones creativas a nuestros problemas. Y este es el más fuerte de todos. Storytelling, la capacidad de contar buenas historias. ¿Cuánta gente talentosa conocen ustedes con unas ideas geniales, unas capacidades impresionantes, que el momento de tratar de salir a vender una idea, no saben contarla? No pueden transmitirla. Y por eso estamos gobernados por un montón de gente que sabe hablar bonito, aunque piense cosas que probablemente no deberían ser las que nos guíen. Porque la capacidad de contar buenas historias no ha sido desarrollada. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, solo puedo hablarles de mi propia experiencia, solo puedo compartirles mi propia experiencia. Y quiero contarles mi viaje desde allá, como dijo Fernando, desde el siglo pasado. Yo también pertenezco al siglo pasado. Ya en el 92 del siglo pasado yo tuve la primera posición personal de decir, yo escojo qué quiero de bachillerato. No fue como en el colegio que estaba, esto era el bachillerato. En esa época uno escogía los bachilleratos, o los colegios tenían distintos tipos de bachilleratos, y yo quería estudiar informática, esa era mi meta en la vida. Entonces ya en el 92 escogí qué tipo de bachillerato. Eso fue problema porque tuve que dejar mi colegio, mis amigos, mi barrio, para mudarme a un colegio que era el único que enseñaba computación en aquel entonces. Pero yo entré a estudiar informática y resulta ser que me enseñaron computación y contabilidad básica. Nada que ver con lo que yo quería estudiar. Salí del colegio y recibí una beca para estudiar matemática en el exterior. Y yo quería estudiar informática, así que rechacé la beca, me peleé con mis papás, salí y empecé a, pues mediante 3 empleos y un modo de vida muy, muy sencillo, pagarme la universidad según lo que yo quería estudiar. Pero resulta ser que en la universidad tampoco enseñaban lo que yo quería. Terminé aprendiendo hardware y redes. Mi tesis de grado, literalmente la tecnología sobre la que la construí, caducó al día siguiente de haberme recibido. Imagínense la emoción con la que recibí la noticia. Así que por mi cuenta aprendí habilidades de programación, porque hasta ahora casi ninguna universidad enseña programación. Para el año 2000, cuando monté mi primera empresa, resulta ser que todo lo que yo sabía sobre tecnología no servía, porque no necesitaba solo pensar en desarrollar tecnología. Ahora necesitaba saber sobre administración de empresas, necesitaba saber sobre negocios internacionales. Teníamos operaciones en 4 países y no sabía nada de lo que implica hacer negocios en otros países. Y finalmente tenía que aprender sobre venta consultiva, un proceso que casi que a ninguno de nosotros nos enseñan, y he aprendido que el día de hoy todos estamos vendiéndonos todo el tiempo, como mínimo a la persona que queremos conquistar, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Desde el 2009, lo que les contaba, hace 10 años empecé un viaje totalmente distinto y empecé a mirar en nuevas direcciones y he aprendido de marketing tradicional, marketing digital. Tuve que aprender de política pública. ¿Qué tiene que ver con todo lo que había hecho hasta este momento? Tuve que aprender de innovación corporativa. Y finalmente en este momento estoy empezando a estudiar profundamente logística. Nada que ver y no suena conectado lo uno a lo otro. ¿Qué quiero decirles con todo esto para ir cerrando? Que en realidad no es responsabilidad del sistema su propio progreso y su propio desarrollo. El sistema está dañado
y cambiará cuando tenga que cambiar. Pero es responsabilidad de ustedes, y fíjense que yo no estoy hablando acá de hackear su educación, estoy hablando acá de hackear su aprendizaje. Porque el caso es que no dejamos de aprender ni un solo día. Durante este proceso descubrí que existe ya una metodología para marcar este nivel de aprendizaje y se llama el IBL, el Inquiry Based Learning, aprendizaje en base a indagación. Me interesa un tema, salgo a buscar los conocimientos al respecto, planteo ejercicios de aprendizaje, construyo, testeo y finalmente comparto. Que también era llamado hacer trampa en clase, ¿verdad? Fíjese, busquemos aprender en base a nuestros retos y necesidades. Este es un método probado, no es un invento mío, es un método que ya se empieza a utilizar en nuevos modelos de educación y que está generando cambios importantísimos. Pero no hay un profesor, hay un facilitador. Y ya no hay alumnos, hay estudiantes ávidos de adquirir conocimiento. Cierro con esto. Su propio aprendizaje, su desarrollo profesional y al final del día, su crecimiento personal no depende del sistema, depende de ustedes. Muchas gracias.